Durante los siguientes 45 minutos vamos a hablar sobre la suscripción como modelo de negocio en la industria del libro. Vamos muy justitos de tiempo porque los ponentes, dos de los tres Davides que tenemos hoy, se tienen que ir a la 1. Así que vamos a intentar abreviar lo máximo posible. Aún así, queremos respetar el tiempo para las preguntas del público, pero os rogaremos que esas preguntas sean muy concretas para que podamos ajustarlos a los tiempos y que estos señores no pierdan el AVE. Voy a empezar presentándolos directamente. Quería introduciros, daros 4 pinceladas sobre el modelo de suscripción, pero nos vamos a saltar esa parte también. Así que vamos a pasar directamente a presentaros. Tenemos 3 Davides, 3 David Fernández, un David Sánchez. Y esta mañana estaba yo tentada de pedir a la organización un puntero láser para ir marcándolos, porque no sé cómo nos vamos a aclarar, como no sé, a base de dedo. David, es que tiene gracia esto. David Sánchez, de Nubico. David Sánchez es ingeniero de telecomunicaciones. Hoy de Nubico empezamos, ¿ves? Es que no hay quien se aclare. David Sánchez, de 24 Symbols, es ingeniero de telecomunicaciones por la UPM, desarrollador, jefe de proyecto, director de ingeniería y senior VBP para Iberia Latam. Ha participado desde múltiples responsabilidades del arranque y despegue internacional de una exitosa empresa española de software. Renacido tras la lectura del manifiesto Clue Train, se embarca en la aventura de emprender junto a 3 amigos y al calor de una idea maravillosa. Se responsabiliza de las ventas y la relación con editores en 24 Symbols y desde entonces es feliz. ¡Wow! Conoce a gente interesante del sector editorial y se desvela por las noches pensando en nuevas orientaciones estratégicas para su negocio. Es también profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid. David Fernández, de Nubico, en el centro, ahora sí. Es licenciado en Económicas y se incorpora en el Grupo Planeta en el año 1994 en las funciones de responsable económico del Departamento de Derechos de Autor. En 1997 pasa a desempeñar el cargo de responsable de control de gestión de la División Editorial de Librerías y en 2003 ocupa los cargos de director financiero y de control de gestión de la misma división y director de derechos de autor del Grupo Planeta. Durante este periodo colabora directamente en el desarrollo corporativo del grupo, participando en adquisiciones y desinversiones muy relevantes en España, México, Brasil, Francia y Portugal. En 2009 pasa a ocupar el cargo de director general del área ilustrada institucional, que incorpora producto ilustrado, guías y cómics. Y en 2013 asume la dirección general de Nubico, plataforma de lectura digital de libros bajo un modelo de suscripción. Y por último, David Fernández Rafael, de Lectu, al fondo. David Fernández es emprendedor, programador desde los 12 años, o sea, chico precoz, y actual director comercial de Lectu. Fundador y director de la comunidad literaria ciberdark.net y de la librería online a la que dio nombre, hasta finales de 2013. A principio de este año cofundó la aceleradora especializada en e-commerce, Bibliolabs, siendo uno de sus proyectos más conocidos Lectu. Lectu es una comercializadora de contenido digital de libros, vídeo, audio y una alternativa al panorama existente, con una novedosa por diferente filosofía de relación con autores, editores y lectores. Luego seguiremos profundizando en todo ello. El objetivo de esta mesa es hablar de la suscripción como futuro, como un futuro negocio en la industria editorial. Pero antes de entrar en futuros me gustaría aclarar del presente, o sea, cómo están ahora, en estos momentos ahora, vuestras empresas. Pero si os parece, empezamos. Vale, arranco yo entonces. Bueno, de 24 Symbols, hablar del presente sin remontarme mucho para atrás. Llevamos 4 años desde que arrancamos, 3 desde que realmente la tecnología está online, defendiendo la necesidad de un modelo de suscripción en el mundo del libro. Es decir, la necesidad de que el consumidor, además de comprar individualmente un libro que quiera leer, pueda realmente tener la opción de pagar una tarifa plana y acceder a un catálogo multieditorial un poco al ritmo que él quiera ir leyendo, ¿no? De 3 años para acá, ¿dónde hemos conseguido llevar la compañía? Bueno, pues nuestra plataforma 24 Symbols está online con sus apps de lectura. Tenemos aproximadamente 600.000 usuarios registrados, con una tasa de alta de 1.000 registros diarios, registros de usuarios gratuitos, que luego la idea es que vayan enganchándose a la lectura y poco a poco se vayan convirtiendo en usuarios de pago, ¿no? Tenemos del orden de 200.000 libros en contratos firmados, ¿vale? Hay una pequeña revolución, luego entraremos en ese detalle, ¿no? en el cómo relacionarnos con los editores, ¿no? Qué es lo que hace que realmente a día de hoy podamos decir que firmamos con cierta alegría contratos de
con editores y con agregadores para sumar contenido a la plataforma en múltiples idiomas, ¿no? Y desde hace un tiempo, ya no quiero entrar demasiado todavía ahí porque hablaremos a continuación del futuro, ¿no? Desde hace un tiempo con una estrategia muy clara, como pequeñitos que somos, con medios muy ajustados, ¿no? Una estrategia, digamos, muy clara de apoyarnos en socios comerciales, en este caso uno de ellos, no el único, operadoras de telefonía móvil, para tratar de llegar al gran público, ¿no? Y ese esfuerzo que nos ha consumido básicamente el último año, pues nos ha hecho que haya visto la luz básicamente a día de hoy 2 plataformas, además de nuestra marca 24 Symbols, una con una operadora rusa, que es Beeline. Tenemos un servicio de suscripción en ruso, y una operadora en Latinoamérica, con una operadora Tigo, que es colombiana, que está ya online en Guatemala y desde hace muy poquito en Colombia, y con planes de expansión por otros países donde está esta operadora presente en América Latina, ¿no? Ese es un poco el panorama, así para arrancar, de dónde estamos en este momento, ¿no? David, 2. Pues nosotros, como ya habías avanzado antes, nosotros no tenemos tanta antigüedad. Nosotros nos constituimos en el año 2013, comenzamos la actividad en septiembre del año pasado, hace un año. Y la verdad es que yo creo que más que explicarte el qué somos, sino el por qué somos. A mí me gusta empezar diciendo que nuestro proyecto se constituye porque no dejamos de pensar que teníamos que tener una reacción en un momento determinado. Y un poco forzado quizá por las circunstancias. O sea, yo cuando analizo cómo ha evolucionado el mercado del libro del año 2008 hasta hoy, yo lo divido en 2 momentos muy distintos. Del 2008 al 2011 se produce un deterioro del consumo del libro físico, pero un deterioro que era, bajo mi punto de vista, era inteligible. Y es normal que con las capacidades que te deja Internet, con las capacidades que te deja la posibilidad de tener información tan rápidamente, pues desapareces en mapas, desapareces en libros de consulta, los diccionarios mermasen sus capacidades de venta, y todo eso era parte del producto editorial. El cambio se produce en el año 2011, cuando, si tú analizas el año 2011 al año 2013, el deterioro del mercado del libro físico pasa, en 2008 al 2011, con año de crisis, había caído un 8%, en el 2011 al 2013 cae un 23%. Entonces, cuando tú analizas el que está pasando, te das cuenta que ya no es una cuestión de diccionarios, ya no es una cuestión de mapas de carreteras, ya no es una cuestión de calendarios, sino que es una cuestión de que se está produciendo una transformación real de un mercado que tenía 400 años de antigüedad y que hay algo que está alterando ese equilibrio. Ese equilibrio, bajo mi punto de vista, se altera a raíz de en el año 2011, la invasión de producto electrónico en manos del público. O sea, pensemos una cosa, entre el año 2008 y 2013, las familias españolas consumen en conjunto un 18% menos. El mercado del libro cae un 30%, con esa caída de los 2 últimos años del 23%, concentrado en esos 2 últimos años. Y sin embargo, florece un mercado, cuando todas las familias tienen dificultades, florece un mercado que es el de las tablets y el de los readers, y consiguen crear un mercado tan grande como el mercado de los libros hasta ese momento. O sea, a día de hoy, en este país hay más de 10 millones de dispositivos de lectura en manos del público. Y eso abre una nueva forma de comercialización. Si tenemos en cuenta que hay un dispositivo, una conexión, un formato distinto para poder disfrutar de la lectura, creemos que hay que dar un paso adelante y lo intentamos hacer con los mejores recursos posibles. ¿Cuáles son los mejores recursos posibles bajo nuestro punto de vista? Pues alguien que supiese el mundo editorial, y por eso utilizamos círculos de lectores para hacerlo. Se lleva 60 años trabajando con todos los editores para dar un paquete de contenidos específico para las familias, y alguien que nos pueda facilitar o que nos pueda ayudar en lo que es el desarrollo tecnológico, eso es Telefónica. A partir de ahí, con un año de experiencia, creo que hemos avanzado razonablemente bien. Por supuesto, no estamos a la envergadura, por ejemplo, que manifestaba David. No estamos por encima de los 100.000 usuarios de forma recurrente de la plataforma. Y hemos avanzado, creo que cada paso que hemos ido dando a nivel comercial sobre todo, nos ha retribuido, nos ha aportado muchísimas alternativas, muchísimo crecimiento. Lo que pasa es que no olvidemos una cosa. El libro físico, la lectura en este país, se divide en el 95% del total libro físico, 5% del total libro electrónico. Nosotros somos pequeños en lo pequeño todavía. O sea, ser pequeño en el 5% es ser muy pequeño en el mare magnum. Lo que sí ocurre es que en ese periodo de tiempo que hemos dado fases muy interesantes. Por ejemplo, a día de hoy hemos convencido, desde hace solo 15 días, hemos convencido que una operadora como Telefónica, ¿vale?, que es una operadora que su core business estaba basado simplemente en las conexiones y en lo que sería la transmisión a través de sus líneas, hemos conseguido que incorpore lectura dentro de una tarifa core telefónica.
Somos el único servicio a día de hoy que cuando un señor se da de alta en una tarifa telefónica tiene derecho a poder leer dentro de nuestra plataforma. Y el precio de esa lectura está dentro del precio de la tarifa telefónica que paga. A mí me parece que eso es un gran paso adelante porque es una forma sencilla de permitir descubrir la lectura digital al consumidor final, que al final es de lo que se trata. De lo que se trata es que cada persona pueda leer o pueda decir cómo quiere leer y que el descubrimiento de ese modelo de lectura, sea el físico, sea el digital, y en este caso el nuestro, el modelo de suscripción, que David también avanzaba o que explicaba un poco en qué consistía, sea una decisión suya. Yo creo que esos son los principales retos que hemos conseguido y, a ver, sí que os puedo decir que tengo más ilusión que cuando empecé, aunque también soy consciente de que la dificultad es mucho mayor que cuando imaginaba con los buscadores. Eso es buena señal. David, 3. En vuestro caso, perdona, a mí una de las cosas que me ha sorprendido, y estaba releyendo otra vez en qué consiste Lectu, o sea, comercializadora de contenido digital, libros, vídeo, audio, alternativa al panorama existente, y tenéis una relación diferente con autores, editores y lectores. Sin embargo, vuestro modelo es de descarga, no es un modelo en la nube. Eso da la sensación de que es un paso atrás. O es un paso adelante, depende cómo lo veamos. Desde el punto de vista de inversión como empresa, no hay nada más sencillo que la descarga. No hace falta que el cliente se instale ningún tipo de aplicación en su dispositivo móvil y en su ordenador. Lo que te descargas es lo mismo que si pirateases. Te descargas un .avi, un .mp3 o un .mp4, te descargas un EPUB. No hay que explicar al usuario cómo utilizar el servicio, lo cual es de bastante sencillez desde nuestro punto de vista como desarrollo tecnológico. Y lo que tenemos son 0 preguntas y 0 quejas por parte de los clientes. El que descompra, el que descarga, el que compra, no tiene ningún problema nunca con lo que vendemos. Efectivamente, somos un modelo de descarga sin DRM, que es una cosa que nosotros recalcamos. Entraremos luego en eso también, sí. Recalcamos bastante, nacimos así, creemos que el DRM no es justo con el cliente, encarece el coste del producto de manera innecesaria y no evita la palabra prohibida, no evita la piratería. Entonces lo mejor es eliminarlo. Entonces, por nuestra parte, lo que hacemos es que ponemos a disposición de autores y editores herramientas tecnológicas para poder vender ellos directamente su contenido. Nuestra labor es de intermediación en el sentido de gestión tecnológica, gestión de pagos, estadística, todos aquellos datos que un editor, un autor podría tener si se hiciese en su propia página, digamos, web compleja, su propio e-commerce, pero que de manera general les saldría bastante caro. Entonces, a ver, en lo que sois los tres, en realidad es un nuevo canal de comercialización del libro. Estáis cambiando los parámetros tradicionales al editor. El editor está acostumbrado a vender unidad a unidad y ya veis vosotros y les estáis proponiendo que ese modelo lo aparten y que empiecen a percibir ingresos a través de cómputo de páginas, cómputo de palabras, una serie de parámetros que vosotros habéis establecido. ¿Qué tipo de remuneración les ofrecéis? ¿Qué les ofrecéis a cambio a los editores? Bueno, nosotros habíamos recorrido un camino que el que nos conozca como editor desde hace unos años, probablemente incluso conozcáis nuestro modelo antiguo de retribución a editores, ¿no? Yo creo que es interesante contar el camino porque también demuestra un poco un cierto aprendizaje de un sector que inicialmente no conocíamos y que ya digo que necesitamos ir de la mano del que provee contenido para tirar para adelante, ¿no? Nosotros, cuando definimos el modelo con el que empezábamos a trabajar, básicamente la manera más justa nos parecía retribuir con un porcentaje de los ingresos a los editores, ¿no? Y luego el criterio con el cual se repartiera esos ingresos, bueno, depende obviamente de cuántos libros se lean del catálogo que tenemos, ¿no? Con el tiempo decidimos abandonar ese modelo y lo que voy a contar obviamente es el modelo actual. Hemos hecho una apuesta desde hace más de un año para acá por un modelo de retribución idéntico al de una tienda de descarga normal y corriente, Amazon, Google, Apple, cualquiera de ellas, ¿no? Nosotros construimos un modelo de suscripción de cara al lector, el lector paga una tarifa plana, pero como editores, ya digo, incluso el propio contrato que tenemos es difícilmente distinguible del de una librería física, una tienda de descargas. ¿Por qué? Porque nosotros, en cuanto un lector sobrepasa el 10% de las páginas de un libro, el libro se considera leído y se paga, ¿vale? Ya digo, hay una reflexión muy grande detrás de llegar a ese modelo y estamos empezando a cosechar los resultados, ¿no? Al final, ahí obviamente hay una asunción del riesgo. Nosotros, si un usuario lee, paga 9 euros al mes por la lectura y tengo que pagar los libros que lee, evidentemente la posible rentabilidad o las posibles pérdidas que me pueda generar depende del ratio de lectura de ese usuario. Si lee mucho, evidentemente el coste es mayor que
el ingreso. Pero lo que aprendimos es que era la única forma realmente de vencer barreras y de tener que firmar, de poder firmar contratos con cierta alegría. Máxime cuando, hablaremos después, ¿no?, estamos metidos en una estrategia de internacionalización en diferentes países, y ese mimo con el que hemos ido visitando uno a uno los editores en España durante una serie de años, no nos lo podíamos permitir en Alemania, en Italia, en el Reino Unido, ahora que estamos trabajando en lanzamientos en esos países, ¿no? Entonces, ya digo, para mí la idea ahí es muy clara, ¿no? No somos una tienda diferente a cualquier otra tienda de descarga donde ya estéis, ¿no? Y los libros los vamos a pagar al mismo PVP que pagan, con un porcentaje de descuento, obviamente, que está en el contrato y que se negocia. ¿Hay limitación de lectura para los lectores? O sea, un lector que paga una tarifa plana por vuestros servicios, ¿tiene una limitación de lectura? ¿Puede leer cuantos libros quiera? Interesante cuestión. Nosotros tenemos ya 3, pero vamos a tener bastantes plataformas en el mercado. Voy a ser ambiguo, voluntariamente, porque al final, si habéis entendido el modelo, yo ingreso una cantidad fija al mes por el usuario que contrata el servicio y tengo que pagar en contenido dependiendo de cuánto lea. Que yo limite o no limite el número de lecturas que permito al lector es problema mío. Si yo tengo métricas que me dicen que no corro riesgo, puedo abrir. Si estratégicamente me interesa dejar lecturas ilimitadas, lo voy a hacer. Si en alguna plataforma por el territorio donde opera necesito controlar porque corro riesgos que no debo, controlaré. Pero soy ambiguo porque mi modelo de relación con editores me lo permite. Yo al final, el editor tiene la certeza de libro leído, libro pagado. Me da igual, es decir, incluso desde ese punto de vista, que yo ofrezca un servicio no limitado de acceso. O sea, ¿no crees que afecte la cantidad de libros que pueda leer gratuitamente, dentro de ese pago mensual, a los beneficios de un editor? Y en vuestro caso, David, 2. Yo creo que cuando optas por la opción de un modelo de suscripción, tienes que ser abierto al modelo de suscripción. O sea, yo creo que si ponemos limitaciones a las posibilidades que le estás ofreciendo, o que teóricamente te presentas al usuario como tal o al lector como tal, creo que no estamos construyendo realmente una alternativa razonable para que el público la entienda. En nuestro modelo de suscripción no hay limitaciones, o sea, el usuario puede leer tanto como quiera. No solo eso, sino que la cuota o la cuota que le permite acceder a la lectura se puede compartir en 5 dispositivos. Y esto, a priori, ha costado. Yo creo que sí que es verdad que cuando lo percibes, yo vengo del mundo editorial, y cuando lo percibes como tal, te das cuenta y dices, bueno, no sé si estamos dando un paso al vacío. Yo lo que creo es que el mercado solo se va a consolidar y se va a construir si lo hacemos con alternativas para que el lector pueda decir qué quiere hacer. En todas las categorías de producto digital existen las opciones de consumir unitariamente o consumir bajo un modelo de suscripción. Yo no creo en la necesidad de la propiedad en Internet. Creo en la propiedad del derecho de uso. Por lo tanto, creo que la actividad que tenemos que poner para el consumidor debería ser completa. A partir de ahí, por supuesto que todo tiene riesgos. Todo tiene riesgos. Lo que sí que os puedo decir hasta ahora es esa actividad que nosotros hemos puesto en manos del público, y que creo que no es una cuestión solo de ponerla, sino que es el grado de éxito estará en cómo seamos capaces de transmitirla. Para mí, hemos de pensar que la lectura digital se hace porque existen cuatro conceptos. Tiene que haber una conexión, tiene que haber un dispositivo, tiene que haber tecnología y tiene que haber contenido. Con esos 4 conceptos se puede ofrecer un modelo de suscripción, un modelo de venta unitaria. Pero lo que sí que os puedo decir hasta ahora es que, a pesar de todo esto, que estamos diciendo que parece que estemos flexibilizando ampliamente las opciones al consumidor, esas opciones se utilizan y hay consumidores que las utilizan mucho, y hay consumidores que no necesitan tanto. Y lo que está saliendo a día de hoy, y con un conjunto de consumidores de pago ya razonablemente alto como para tener una hipótesis, es que la lectura promedio que está siendo cada cuota, a pesar de los 5 dispositivos y de compartir, es de casi 2 lecturas por cuota, ¿vale? Entonces, cuando comparamos eso con el precio, por ejemplo, que estamos utilizando en el mundo de venta unitaria, cuando yo veo que entre los libros, esta mañana hablamos de los productos de autoeditados, está bien, yo creo que es muy democrático que exista esa posibilidad, lo que no tiene que haber es cortapisas. Ahora bien, también hemos de ser conscientes que cuando se toma una decisión, hay que pensar si se construye o si se destruye. Si ofrecemos, y todos los que estamos aquí dentro acabamos ofreciendo los libros a 0,99, probablemente la percepción que estemos dejando en el consumidor es que lo que estamos haciendo no tiene precio, no tiene valor. Y es un poco lo que le pasa a la prensa. O sea, la prensa, yo creo que se pregunta a día de hoy por qué pasa lo que está pasando, y yo creo que es una serie de pasos que se han dado en el pasado con objetivos
que a día de hoy probablemente no se estén cumpliendo, y es que yo prefiero tener el mundo en digital abierto a cambio de un ingreso por publicidad, pensando que me va a compensar las ventas de producto físico. Y eso pues no está pasando. ¿Y cómo estáis remunerando, cómo estáis remunerando vosotros al editor? Lo que hacemos es algo parecido a lo que ha comentado David. Lo que hacemos es que una lectura se empieza a contar cuando llega al 20% de la lectura del libro, esa lectura pasa a ser contada, todos los libros que pasen del 20% se cuentan en su conjunto y todas las cuotas que se reciban por el conjunto de usuarios se dividen entre el número de libros que se han leído. Y de eso se está retribuyendo aproximadamente un 50%. El tema, solo un matiz más. Otro punto que creo que hace que el modelo de suscripción sea más democrático incluso que el de venta unitaria es que tanto si soy lector como si soy autor, a día de hoy, cuando una familia compra un libro y lo pueden leer 3 personas. En nuestra plataforma, si el libro lo leen 3 personas, el libro son 3 veces, 3 lecturas. Y el precio de la lectura que está saliendo, como os digo, está superando ampliamente los 5 euros. Te has adelantado una pregunta. ¿No? Solo una aclaración, ¿no? Al hilo de lo que decía David. Yo hacía ese alegato un poco entre la independencia de cuántos libros deje leer respecto de la relación nuestra con los editores, para que el famoso concepto de canibalización se olvide un poco. Es un estigma que nos han puesto desde el principio. Nosotros, una parte de la apuesta por ese modelo de retribuir es que el editor se pueda olvidar. Por supuesto que estoy de acuerdo con él en que una tarifa plana de libros tiene sentido con acceso ilimitado a todo el contenido. Habrá meses que leas más y meses que leas menos. Y en ese camino, evidentemente, vamos. Trataba de explicaros hasta qué punto ese miedo que a veces deducimos de los editores es que si uno lee muchos libros, entonces no me merece la pena tener tu libro conmigo. Es que es todo lo contrario. Es decir, pagamos las lecturas igual que cualquier tienda. Si alguien lee 40 libros en un mes, voy a pagar 40 libros. Es decir, desde el punto de vista del modelo de negocio, olvidaros del problema tan manido de la canibalización. Es decir, es un negocio el de la suscripción que tiene una lógica diferente al de la descarga. Pero desde el punto de vista del proveedor de contenido, bienvenido sea, cuantas más plataformas mejor, cuantas más lecturas traigamos. Ya digo, nuestro modelo de liquidaciones es que es indistinguible de una venta. Perdón. Me gustaría añadir... No, en tu caso, claro, el modelo es absolutamente diferente, no tiene nada que ver. Sin embargo, lo que estáis ofreciendo vosotros es una venta sin DRM, lo que decíamos, una venta por descarga, una venta sin intermediarios, además. Sí. Pero podéis dar mucho miedo a un editor. El editor tiene la suficiente variedad de plataformas hoy en día para poder elegir la que más le conviene, según su punto de vista. Yo lo que te puedo decir es que tengo editores que están muy contentos de trabajar conmigo y tengo autores autoeditados que están muy contentos de trabajar conmigo porque las herramientas que les doy no las hay en otra parte. El poder, por ejemplo, poner un libro en Paga si te gusta, en precio dinámico, con una horquilla de precios, o en pago social, es algo que no puedes hacer en otros sitios. ¿Precio dinámico? Sí, tenemos precio dinámico en libros. Solicitamos a los editores y autores que no lo pongan en ningún otro lado, es decir, solicitamos exclusividad. Es decir, ¿cómo conjugáis eso con la ley del precio? Con la ley del precio. Exclusividad y responsabilidad del editor. Exclusividad y responsabilidad del editor. Más miedo todavía les tenéis que dar, entonces. ¿Perdón? Que más miedo todavía les tenéis que dar entonces a los pero editores. Nosotros solo ofrecemos la herramienta, solo ofrecemos el servicio. Yo el contrato que firmo, que es muy corto, lo que firmo es un descargo de responsabilidades con el editor. Yo lo que te pongo es una serie de programas informáticos para que tú gestiones tu contenido. Pero yo no soy responsable de lo que tú estás colgando. Es ahí donde creo que nosotros estamos innovando y ofreciendo, a la vez de la suscripción, unos nuevos métodos, unas nuevas alternativas al modelo tradicional, que es lo que creo que hoy en día estamos intentando todos. Que lo que hay ahora mismo en España puede evolucionar hacia un reparto de la tarta, digamos, diferente simplemente. Y nosotros, por nuestra parte, no descartamos un modelo de suscripción, pero será el editor el que decida que sus libros se añadan a un modelo de suscripción propio comercializado a través de nuestra plataforma, no nosotros como plataforma directamente. Empezasteis vosotros como pioneros en España, luego llegó Nubico, anteayer salía la noticia de que Scoobe también entra en España y Amazon Unlimited en cualquier momento puede desembarcar aquí. No sabemos con qué amplitud de catálogo. Posiblemente sea bastante grande. ¿Eso de qué forma puede influir, no en vuestro modelo de negocio, sino en la forma de relacionaros con los editores, en la forma de relacionaros con los lectores? ¿Podría influir, por ejemplo, en una guerra de precios a nivel de suscripción? O sea, ¿cómo lo veis?
Hombre, nosotros, por un lado, aliviados, aunque parezca extraño, ¿no? O sea, cuando llevas 4 años evangelizando sobre un modelo que a ti te parece tan natural y ves un poco que hay resistencias hacia su adopción, hombre, realmente que haya competencia, que un grande decida apostar por esto, en fin, por un lado das por validado el modelo y en este caso nuestros aliados naturales, los editores, pues bueno, entiendo que empezarán a pensar, como era, ya digo, era relativamente razonable pensar desde hace mucho tiempo, que igual que en otras industrias culturales habrá una parte de la tarta del negocio digital que será por este tipo de consumo, porque psicológicamente hay lectores que van a preferir este tipo de consumo versus el de descarga, ¿no? Entonces, ya digo, por un lado, aliviados, es decir, ya no es un tema de te propongo algo raro que crees que no es el futuro, no. El título de la mesa está muy bien puesto, porque yo creo que no podemos decir que sea el presente por los volúmenes de negocio que generamos, como bien decía David, pero creo que claramente ya no es discutible que esto es una de las líneas de futuro de la industria. Dicho eso del alivio, bueno, obviamente, un entorno competitivo pues tiene ciertos desafíos. Se acabó el tiempo de ir despacio, hay que empezar a acelerar, hay que buscar aliados donde tengas que encontrarlos y a nivel de servicio, pues dar el mejor servicio con el mejor soporte y con un precio competitivo. Guerra de precios, sinceramente, tengo muy serias dudas, ¿no? Creo, obviamente, que los precios serán más bajos que los que hay ahora, seguro, pero no creo que sea uno de los elementos que acabe siendo diferencial para ganar cuota. ¿Y en vuestro caso, David? Yo pienso bastante parecido a David en este caso. O sea, está todo por construir. O sea, yo creo que confirma que entidades o empresas de esa entidad estén aproximándose a un modelo como el que pues, este señor y yo intentamos trasladar al público, confirma un poco que no estamos quizá en lo acertado. También te digo, podemos pensar que estamos en lo acertado porque alguien se aproxime, pero no lo conseguiremos si no construimos realmente ese mercado que a día de hoy no existe. Yo creo que la política de precios es que cuando hablamos de precios yo también intento llevarnos a lo conceptual. O sea, yo creo que el valor del contenido es muy complicado determinar cuál es. Y yo, ¿qué pienso? Cuando una persona está leyendo un libro en el que está inmerso, está apasionado, está entreteniéndose por encima de lo normal cuando está leyendo, ha podido pagar una cantidad por ese libro. Pero si alguien le dijese, oye, te pongo 50 páginas más a cambio de 3 euros, probablemente diríamos que sí. También te digo que cuando has comprado un libro y el libro, cuando llevas 50 páginas, no te satisface, piensas que la opción que has escogido no es la correcta y que has tenido que desembolsar por algo que no te gusta. El modelo de suscripción, eso te lo permite. O sea, esta mañana hablábamos de precios de libros, precios de ebooks, sobre todo los autoeditados. Bueno, yo lo que creo es que lo más democrático que puede haber es que un usuario decida dejar el libro donde quiera dejarlo y que por esa decisión no haya tenido que hacer un esfuerzo económico específico, sino porque yo decido poder leer. El modelo de suscripción te permite eso. O sea, tú puedes decidir que leer, te gusta lo dejas, si no, lo acabas. Pero vayamos otra vez, pongámosle números a las cosas. O sea, imaginemos, el mercado de libros en este país, de libros en este país, son 100 millones de ejemplares. Es lo que se lee, 100 millones de ejemplares. O sea, yo no creo que con todo lo que estamos intentando hacer aquí lo vayamos a pasar a 200. Probablemente lo mejor que nos podría pasar en los próximos años es que se mantuviese en 100 o creciese un poquito, que se incorporasen lectores. Difícil es cuando vemos que el modelo de consumo está cambiando. O sea, a día de hoy, la mayor parte de las familias tiene un dispositivo delante en el hogar. Ese dispositivo se utiliza muchísimo y, sin embargo, el volumen de libros que se leen desciende. Yo soy un caso. O sea, yo era un lector, soy un lector medio, y, sin embargo, desde que tengo un dispositivo electrónico, en este caso tengo una tableta, dedico más que nunca, como 2 o 3 horas al día a leer. Y, sin embargo, estoy leyendo menos libros que nunca. Ese cambio de consumo hace que yo pensar que vayamos a crecer el mercado de 100 a 200 millones de ejemplares me parece complicado. Entonces, vayamos a hacer números. Imaginemos que lo dejamos en 100. Imaginemos que lo dejamos en 100. 100 millones de ejemplares, que son muchos. Pero hay 60.000 novedades al año. O sea, hay 60.000 autores que han tenido que trabajar para tener que poner una obra en manos de un lector. Si quitamos lo que significa la plataforma, que es el 30% aproximadamente, sale a 1.000 euros por cada autor. Todo para el autor. No sé si la política de precios es una cosa falaz. Yo creo que no. Por eso, cuando
construimos, yo creo que tenemos que construir desde perspectivas sostenibles. Yo no construyo Nubico pensando que quiero crear una gran sociedad que tenga muchos lectores para intentar hacer con ellos compra de otros materiales. Ni intento construir Nubico para crear una sociedad que tenga un valor, a ver si alguien ve que en ese valor puedo hacer una plusvalía. Intento construir desde el punto de vista industrial. Y el punto de vista industrial tiene que tener eso. Tiene que pensar que tiene que retribuir a 60.000 almas que se dedican a trabajar para hacer eso, y tiene que pensar en retribuir a la tecnología que nos permite hacerlo, y tiene que retribuir a las conexiones que los satélites nos permiten hacer las conexiones. Por eso es importante el precio. Por eso es importante el precio. No es menor. No es menor. Si todos hacemos a 0,99, habrá autores que sobrevivirán. No digo que no, claro que sí. Los que tengan grandes ventas será así. Pero si dividimos los 60.000 libros entre los 100 millones de ejemplares, salen a 1.000. Y 1.000 euros no permite trabajar a una persona 2 años para construir nada. Y eso es lo que creo que debemos reflexionar. Ayer se estuvo hablando en las mesas sobre bibliotecas, alguna vez se mencionó la posibilidad de integrar los servicios de suscripción dentro del sistema bibliotecario. O sea, se planteó una visión muy interesante, que parece que no sois competencia, bibliotecas y modelo de suscripción, sino que podéis ser compatibles, complementarios y trabajar juntos. ¿Habéis empezado algún tipo de iniciativa bibliotecaria? ¿Habéis empezado a conversar con bibliotecas? Sí, en nuestro caso es parte de la estrategia comercial. Hay una pata, he mencionado de pasada, con las operadoras de telefonía móvil, y estamos obviamente, insisto, una empresa de nuestro tamaño intentando buscar otros aliados, ¿no? ¿Dónde podía haber caladeros de lectores que pudieran valorar un modelo como el nuestro, ¿no? Entre esos caladeros, que hay diferentes, librerías, retail, empresas tecnológicas o proveedores de hardware, en fin, hay diferentes alternativas con las que estamos trabajando. Una de ellas son las bibliotecas. El modelo es de puro sencillo, facilísimo de explicar. Una suscripción como tal es un carnet de acceso a la biblioteca. Entonces, nuestro modelo, que inicialmente, y ese es el foco, digamos, central, ¿no?, es de que un usuario individual pueda comprar una suscripción para sí mismo y usarla. ¿Por qué no facilitábamos que una biblioteca pudiera comprar suscripciones? En el caso de la biblioteca, obviamente, no es para uso propio, es para poder prestarlas a sus lectores, ¿no? Esto genera un modelo que es alternativo completamente al modelo del que se estuvo hablando ayer. Si una biblioteca compra 1.000 suscripciones y las presta, pensar como usuario de biblioteca cuando recibís en préstamo 15 días una suscripción a 24 símbolos, a Nubico o a la plataforma de suscripción, lo que tienes es un acceso multicatálogo a un montón de contenido, ¿no? ¿Qué puede hacer el lector? Por supuesto, leer el libro que le dé la gana sin esperar a que lo devuelva a otra persona, que esto en papel era necesario, en digital es una estupidez. Por supuesto, cambiar de libro si no le gusta, leerse varios del mismo autor si le apetece. Es decir, como servicio al usuario de bibliotecas, desde luego tiene una potencia bastante mayor. Y elimina algunas rigideces, como decía, que no tenían mucho sentido, ¿no? Sin entrar en muchos detalles, porque no hay tiempo, para mí el modelo lo veo clarísimo, la tecnología está preparada para hacerlo, es completamente complementario a lo que se está haciendo en otras plataformas de lectura, de préstamo digital, y a nivel de negocio, tal y como lo tenemos planteado, es bastante sostenible, ¿no? Al final, la biblioteca pagará un precio por la suscripción. Obviamente, al comprar volúmenes grandes serán precios más ajustados que el del precio de usuario individual. Y nosotros remuneraremos las lecturas que se realicen desde biblioteca como los préstamos con las mismas cantidades que remunera Libranda o Dilo o cualquier plataforma de préstamo digital que hay ahora, tal cual remunera a día de hoy sus préstamos, ¿no? Entonces, por lo menos es una opción que creo que las bibliotecas deberían ¿En Nubico probar. también os planteáis lo mismo? ¿Habéis empezado también a ver con bibliotecas? Sí, yo creo que el tema de las bibliotecas también es un factor que también es una decisión de por dónde quieres, los dos polos posibles, cuál crees que es el que más va a funcionar con tus lectores. Al final la biblioteca tiene que decidir, yo compro una cantidad de libros a un precio para que puedan leer los 1.000 lectores. Cuando uno acaba un libro, lo coge el siguiente, que es un modelo de préstamo, y tú inviertes en producto, tienes que saber decidir qué es lo que quieres poner en esas estanterías. O la opción B. La opción B es que yo pago por cada cliente que tengo, pero ese cliente que tengo tiene acceso ilimitado y lo que pagas es por una conexión. Exactamente lo mismo. O sea, ¿cuál de las dos modelos es el mejor? Yo no lo sé, no soy capaz de decidirlo. Lo que creo que la biblioteca debería... Ya hay zonas en España que están pensando en también el modelo híbrido, o sea, en unos casos que una parte del presupuesto vaya a que un lector pueda escoger lo que quiera y que no tenga que estar esperando a que lo deje un usuario para poder empezar a leer él, y otro modelo en el que dices, oye, yo determino qué número de títulos quiero que lean mis lectores y a partir de ahí invierto en esos libros. Yo creo que la decisión en este caso será un poco por lo que el mercado vaya evolucionando. Yo a día de hoy me decantaría que es más lógico
Que tú cuando tengas un carnet de biblioteca no tengas limitaciones, ¿vale? Que no a las limitaciones de el que haya hecho la selección que te permite tener esa biblioteca. Pero también te digo, o sea, es una hipótesis. O sea, yo creo que nadie tiene la solución a priori. Lo que creo que debe convivir son las dos opciones y que sean las dos opciones luchando por sí mismas las que determinen cuál es el mejor modelo. ¿Y qué beneficio puede sacar el editor del hecho de que vosotros también estéis integrados en biblioteca? Exactamente lo mismo. O sea, nosotros, para mí, el carnet de la biblioteca, para mí no deja de ser una cuota de un suscriptor y a partir de ahí... Es un usuario más y el editor ni se entera de si esos ingresos provienen de una biblioteca o provienen de un particular. Por supuesto, con las limitaciones que tengamos frente a los editores y frente al canal. O sea, no puedo hacer... Yo no tengo capacidad para poner el precio que me dé la gana, ¿vale? También es una cuestión que ha quedado bien establecida porque nunca se sabe. Pero yo creo que lo mejor, yo como vengo del mundo editorial, me preocupé en el momento que dijimos de crear esta compañía, de que estemos nosotros o no estemos nosotros, que las limitaciones siempre, que digamos que la evolución la tenga siempre el editor en su mano. Nos quedan 6 minutos. Me gustaría haceros una última pregunta. Os pediría una respuesta rápida para ya dar paso al público. Los autores independientes, ¿qué cabida tienen en un modelo como el vuestro? ¿Qué cabida tienen en tu tienda? Que en la suscripción autor independiente puede llegar un autor cualquiera y pedir la entrada de sus libros en vuestras plataformas. Es muy fácil. ¿Quieres empezar? No, dale tú. La nuestra, sí. De hecho, ya el 50% del material que tenemos procede de autores autoeditados y creemos que es la gran apuesta de crecimiento de nuestra plataforma. Lo que nos falta es automatizarlo. Ese alta que también ha hecho Amazon. Que alguien... O sea, en modo Amazon. Sí. Sí, deja una plataforma a su disposición para que ellos puedan, en 4 pasos, subir sus documentos y vosotros os ocupáis de las conversiones y de todo lo demás. Efectivamente, siempre intentando ser, de nuevo, lo más justo con los autores, lo más justo con los editores y darles las mejores herramientas. Nosotros tenemos el foco puesto tanto en las editoriales como en los autores. Creemos en ellos. Vosotros, te digo, muy escueto. En mi caso, de momento es una limitación tecnológica. La verdad es que no puedo hacer la pregunta porque no tengo la posibilidad de poder ofrecerlo. O sea, todavía no estamos con el desarrollo tecnológico suficientemente abierto como para poder hacer esa Pero porque si un autor llega a través de una distribuidora, por ejemplo, puede acceder como autor independiente. Eso no hay ningún problema. Eso no hay ningún problema. Lo que no tenemos es la capacidad de esa entrada, que por ejemplo sí que tienen otras plataformas, de que pueda el autor gestionarse dentro. No lo tenemos todavía desarrollado. ¿Y 24 symbols? Parecido, o sea, hemos hecho excepciones, lo tenemos en el roadmap, nos parece básico, o sea, es algo que tendremos sí o sí y no tardando mucho. Y es cuestión de roadmap de producto, que tenemos quizá alguna otra prioridad por delante, que es la parte esta de descubrimiento de libros, que no sé si va a dar tiempo a comentar, pero... 4 minutos 17 segundos. No. Preguntas del público seguro, así que nos van a quedar un montón de preguntas en el tintero. 20 segundos. Nuestra apuesta a nivel de funcionalidad, y nos parece básico en una comunidad, al final una plataforma de suscripción fideliza al usuario a consumir dentro y por tanto es una pequeña comunidad, es que sea también un diferencial en cuanto al descubrimiento de libros. Y esto es básicamente incluir conceptos de red social dentro, que tú puedas definir colecciones de libros y reseñarlos por el criterio que te dé la gana y puedas captar seguidores dentro de la plataforma y que esos seguidores sean alertados cuando tú añades un libro a una estantería o lo comentas. Esto lo que trata de hacer es que tú como lector te conviertas también en prescriptor y que la plataforma ayude a los lectores a descubrir nuevos libros y a los editores de nicho también a que sus libros de nicho tengan una manera fácil de encontrar al lector dentro de la comunidad, ¿no? Eso parece una apuesta clave, incluso hasta el punto de priorizarla respecto de este tema de los autopublicados, ¿no? Tenemos 3 minutos para preguntas. Si no, estos señores van a perder el AVE, así que yo lo que ruego es que sean preguntas muy, muy concretas y respuestas por vuestra parte, bueno, por vuestro bien, además, sí, muy, muy concretas. Hola, ¿qué tal? Yo quería saber, cuando un libro se baja sin DRM, tú decís que reduce la piratería. ¿Cómo reducís el problema de que un alumno lo compre y lo reparta entre los 50 o 100 de esa generación o más números? En Uruguay son esos. Y así sucesivamente. Tengo que creer en ellos, son mis clientes. No puedo llamarles ladrones. Es que si les llamo ladrones les estoy despreciando. Tengo que creer en la gente, tengo que educarles, tengo que enseñarles que hay que pagar por las cosas. Y si tu producto es bueno, va a estar pirateado igual. ¿Qué más te da? Es decir, el quitarle el DRM a un libro es algo trivial, que todos los que estamos en la sala sabemos cómo hacerlo. Con lo cual, ¿para qué ponerle un candado que se quita con una horquilla? Elimina el candado, baja el precio del producto y educa a la gente. Y trátales de tú y no les trates como ladrones. Muchas gracias. Sí. Veo, Checho.
Hola. Sí. Yo a la suscripción al pago por lectura le veo una pega. Por un lado, estaría bien la tarifa si puedes leer lo que quieres, pero como bien dices, casi no hay tiempo para leer. Yo como mucho creo que estoy leyendo un libro al mes. Si leo un libro al mes me va a resultar caro. Y para los lectores intensivos que leen mucho más libros al mes, como ya se han leído todos, son mucho más selectivos y hay que tener una oferta o un catálogo enorme para que les pueda llegar a compensar acudir como modo de encontrar que leer. ¿Cómo se puede resolver eso? Hombre, yo creo que hay una lógica psicológica en el consumo de suscripciones que no es de rentabilidad económica pura. Es decir, tú te apuntas al gimnasio porque quieres estar guapísima en bikini en verano y no haces el ratio de cuánto te cuesta cada visita al gimnasio. Quiero decir con esto que al final el servicio que te da, y no es solamente la parte de consumo de cuántos libros leo al mes, es esa comunidad de la que hablaba antes, es la que hace que en un momento dado digas yo prefiero consumir así, con la tranquilidad de que la cuota es fija, pasa por banco, tengo perfectamente clarísimo lo que voy a gastar en lectura y luego cuando tenga un pico de tiempo libre voy a poder leer lo que me da la gana. Ya digo, es un tema puramente psicológico, que creo, ya digo, está hiperdemostrado que hay un conjunto de la población que prefiere consumir así a tener que estar haciendo una decisión de compra individual por cada libro que consume. Otra cosa es el precio del que hemos hablado antes. Y de lo segundo, es una muy buena pregunta. Este tipo de modelos necesitan que tú hagas ese pago recurrente mensual y te quedes tranquilo sabiendo que en el momento que quieras leer, lo que vas a querer leer está. Aunque leas un libro al año, podrías pagar 9 euros al mes, 12 meses por leer el libro que te dé la gana en el momento que te dé la gana. Si no hay un buen catálogo, tenemos bastante penalizado el impulso de la suscripción. Esto es una pregunta para gente que no está aquí, porque son los editores. Una última pregunta más. Tenemos 5 segundos para que la hagas, Chechu, 30 segundos para que te respondan. Va a ser cortísima. Bueno, yo en mi faceta de editor estoy en Lectu y estamos encantados, trama editorial. Y la pregunta sería, no situándoos como plataforma en cada uno de los casos, sino personalmente, teniendo en cuenta que en un caso venís del mundo editorial y en el otro del tecnológico, ¿con DRM o sin DRM? Nosotros dices. Sí. Es que en mi caso no tengo que pensar en eso, porque nosotros no facilitamos la descarga. O sea, nosotros estamos consumiendo en streaming, por lo tanto, es verdad que se puede consumir en offline y en online, pero es que ni siquiera tengo que pensar en el DRM. Para mí no es una variable de corte. O sea, yo creo que lo que creo que debe funcionar es que tú tengas el contenido disponible de forma sencilla y ágil. En nuestro caso, al estar en la nube, no aplica, o sea, no te sé contestar. O sea, cuando la gente se queja mucho de que hay un tema de piratería, etcétera, etcétera, tampoco creo que el DRM sea una solución para la piratería. Creo que lo que soluciona la piratería es que el usuario encuentre en la industria lo que busca, ¿vale? Probablemente ponerle cortapisas no es la única solución. Por supuesto que tiene que haber legislación que de alguna manera vele porque eso funcione, o sea, que haya un comportamiento normal, diría yo. Pero lo que no creo que sea es la única opción, sea ponerle pegas, creo que eso no solucionará el problema. Pero vamos, a nivel técnico, también dando a lo primero que dices, nosotros, por nuestra manera de funcionar, no le damos nunca el fichero al usuario, no hace falta DRM. Siempre que quieres leer aquí o en Nubico, tienes que entrar a través de las aplicaciones de lectura que ofrecemos. Entonces, o entras por ahí o no cedes el contenido y el fichero no circula, así que no hace falta DRM. Os siento tener que cortaros, pero vais a perder el ave. Es que perderemos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos también. Buenos días. Vamos a empezar la clausura del segundo Congreso del Libro Electrónico. La persona que le hemos pedido que intervenga en la última sesión, que comentábamos ahora con él, que siempre es complicado, porque hablar casi a la hora de comer y casi en el fin de semana es muy, muy complicado, es José Antonio Millán, que además de buen amigo, pues tiene, en su largo currículum, ha sido editor, director editorial, pues de empresas muy conocidas, editoriales muy conocidas, como sabéis escribe en El País, ha trabajado para la Academia de la Lengua, en fin, es uno de los pioneros en la divulgación y en creer en Internet en España desde el año 96 o antes.
Pero aparte de eso, en su currículum tiene una cosa muy importante que me acaba de recordar Teresa hace un momento, y es que es premio Blasillo de Huesca, que eso no es... no todo el mundo puede decir eso, ¿no? Solamente es un premio que creó Antonio Fraguas Forges en Huesca y que premia precisamente el ingenio español en Internet. Entonces, yo creo que diciendo eso es suficiente para presentar a José Antonio, que nos va a impartir pues, la charla de clausura. ¿Vale? Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Fernando. Es un placer para mí estar en este congreso. Es un placer también poder conocer Barbastro. Como ciudadano de Barcelona ha sido especialmente emotivo estar en la ciudad en la que nació la Corona de Aragón. He estado en la casa en que se tuvieron lugar los esponsales entre Petronila y el conde de Barcelona, que dio lugar a la Corona de Aragón. Y, en fin, estoy por muchos motivos muy contento de estar aquí. Tengo que decir que en mi intervención voy a hablar poco del libro electrónico. Más bien voy a hablar de uno de los aspectos de lo que se podría hacer, a lo mejor, con el libro digital. Y voy a empezar con una imagen familiar, que es la imagen del bibliotecario y escritor Jorge Luis Borges. Borges, en su autobiografía, que apareció curiosamente en inglés en la revista New Yorker, dijo: todavía recuerdo, es un recuerdo de infancia, aquellos volúmenes rojos con letras estampadas en oro de la edición Garnier. En algún momento la biblioteca de mi padre se fragmentó y cuando leí El Quijote en otra edición tuve la sensación de que no era el verdadero. Bien, estas eran las cubiertas rojas de la edición Garnier, en la que leyó Borges El Quijote. Esta es la portada y este es el pie de imprenta. Borges leyó El Quijote en un libro editado e impreso en Francia, en Argentina. Bien, de lo que voy a hablar, esto básicamente es de las comunicaciones de obras dentro del ámbito hispanohablante, que es, por cierto, uno de los problemas y de los retos clásicos de la edición en lengua española. Ya saben ustedes que un problema es la otra cara de un reto, pero queda mejor decir estoy frente a un reto apasionante que decir estoy hasta el cuello de problemas. Bien, en el campo del libro en español hay muchos problemas y los ha habido siempre, los ha habido clásicamente. Voy a adelantar mi conclusión, que sería la siguiente. Estamos en la tercera gran revolución del libro, que es la revolución digital, y ojalá nos vaya mejor en ella que lo que nos ha ido en las dos revoluciones anteriores. Bueno, estamos hablando de la circulación de obras. Aquí, en este congreso, como en otros muchos, se ha oído mucho la palabra contenidos, que a mí particularmente no me gusta nada porque es el punto de vista de las operadoras de telecomunicaciones que lo que quieren es meter cosas en sus redes. Yo prefiero hablar de obras, porque hay autores detrás y hay toda una apuesta intelectual y de negocio también. Bien, de lo que estamos hablando es de la circulación de obras en el ámbito hispanohablante. Es un hecho que somos una lengua que tiene muchos cientos de millones de hablantes y se supone, aunque quizás sea mucho suponer, que es un mercado común para todos los libros dentro de la misma lengua. Y en torno a esta realidad de una lengua muy extendida y a la circulación de obras culturales y no culturales en su interior, llevamos siglos de retórica, ideología, intentos de negocio, intentos fallidos de negocio, etcétera. Pero de lo que vamos a hablar aquí es de cómo podemos hacer para que en Argentina se lea un libro español, en español un libro argentina, en Uruguay se lean libros mexicanos, en México y Uruguay lleguen libros españoles, a España lleguen libros de todos los países. Es decir, que esta teórica comunidad de lenguas sea una comunidad
cultural y quizá, ¿por qué no?, una comunidad de negocio también. Este es el problema. Voy a citar una frase de un autor argentino de 1928. 1928 estamos saliendo de una época en que los libros españoles en América Latina los venden editoriales francesas, alemanas y norteamericanas. Y empiezan las editoriales españolas a entrar en América y esto es lo que dice este autor. Nadie se queje si mañana los yanquis se apoderan de esa formidable llave de las rutas del pensamiento hispanoamericano. Nadie se queje si mañana España pierde otro inexpugnable Gibraltar, desde el cual gobierne un extranjero invasor todas las corrientes editoriales del mundo hispánico. Bien, este terreno movedizo en que los grandes operadores franceses, americanos, alemanes están retirándose puede o no ser ocupado por la industria española. He hablado antes de las 3 revoluciones que hemos visto en el mundo del libro. La primera revolución, obviamente, es la de la imprenta. La segunda revolución, que tiene lugar en los años 20, es no menos importante, es la revolución del sistema de correos dentro de los países. Antes del email y antes del ebook hubo el mailbook. El correo, el simple correo postal que hoy damos por algo no solamente dado, sino superado, es lo que constituye el auténtico sistema circulatorio del libro entre España y América y dentro de América. Hay un par de hitos, que es el Congreso Postal Hispanoamericano en 1920, que crea unas tarifas baratas para que los editores españoles exporten a América. Otro hito muy importante también es el acuerdo postal panamericano que hace que los libros puedan circular entre los países americanos. Bien, digamos que desde el punto de vista teórico estaban abiertas las vías para la circulación del libro en español, pero queda por dilucidar la hegemonía. ¿Quién va a mandar en eso y por qué? Hay una publicación española muy interesante, La Gaceta Literaria, cuyo subtítulo era Ibérica, Americana, Internacional, y que estuvo muy preocupada por los problemas culturales y de negocio del mundo editorial de la época, que publicó un artículo que se hizo muy famoso en el año 1927 que decía Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica. ¿Qué es lo que decía este artículo? Decía, la exportación de libros y revistas españoles a América es muy escasa en proporción con las cifras que debiera alcanzar. Si el libro español en la mayor parte de Sudamérica no puede competir en precios con el libro francés e italiano y si por otra parte la reciprocidad, es decir, la venta de libros españoles, de libros americanos en España no existe, ese es el problema, la falta de reciprocidad y la falta de circulación interna. El mismo año hay un personaje clave que es Nicolás María de Urgoiti, que fue el creador de la Casa del Libro, que echa un primer jarro de agua fría sobre esta visión idílica del mercado hispanohablante. Dice, no hay que andarse por las ramas. El problema del libro es un problema de autores y lectores, y ambos dependen del grado de cultura general, tan deficiente, por desgracia, en España como en Hispanoamérica. Hablar de 100 millones de seres que hablan español es engañarse al tratar de este problema. Apenas pasarán de 100.000 si es que llegan los lectores de novelas y a menos de la mitad los que sientan más elevadas necesidades intelectuales. En estos momentos en que la retórica habla de los 450 millones de hispanohablantes, en que se habla de la expansión del español en los Estados Unidos, hay que volver a recordar este dato. ¿Cuántos lectores hay? Según el último informe del CERLAC, hay una tasa de lectura de libros muy baja en muchos países hispanoamericanos. En México, si no recuerdo mal, gente que nunca lee libros son el 75%. Bien, una cosa son las cifras puramente demográficas, otra cosa son el público potencial para la edición y otra cosa es la realidad. No somos un mercado tan grande. Otra información del año 27. La dice Melchor Fernández Almagro, que era un compañero de Lorca en la tertulia del Ateneillo. Dice, el porvenir de América está fiado a la libre concurrencia. Nosotros no podemos alzarnos con el monopolio.
y América hará bien si compra a derecha o izquierda, a los países blancos como a los negros como a los rojos. Es decir, este mercado creciente no tiene necesariamente por qué ser español. Pero el problema existe. Como dice el argentino Arturo Capdevila en Babel y el castellano, el librero de la calle Florida pone a mi disposición libros de Holanda y de Rusia si los pido, pero no haya manera de conseguir el libro de Colombia o de Nicaragua que me interesa. Tampoco se da en Nicaragua o en Colombia con un libro argentino, como no sea por singular rareza. Situación que, por cierto, se ha seguido manteniendo hasta el día de hoy, con altibajos. Nuestro peso no puede cruzar la cordillera sin llegar recargadísimo. Un libro argentino sale demasiado costoso en Chile. Santiago queda más cerca de Madrid que de Buenos Aires, aunque muestra el mapa lo contrario. Entre tanto, Madrid puede ser comparado con una estación general de teléfonos, por cuya mediación las naciones de habla española llegarían a comunicarse entre sí. Bien, esta metáfora contemporánea de lo que está hablando es de una realidad empresarial y económica. Los países, las nuevas repúblicas hispanoamericanas no tienen potencial económico en sus empresas editoriales para hacer libros baratos ni para difundirlos, y la única solución es que el meridiano del libro en el ámbito hispanohablante pase por Madrid. Esta es la propuesta de un americano que ve razonablemente que sería la única solución para la intercomunicación dentro de la lengua. Pero hay otro problema, que es el desconocimiento. Otro autor, en el año 29, un editor argentino, dice: en ningún país de América se conoce bien la producción literaria de los otros. El público no sabe de libros extranjeros porque los diarios y revistas y los intelectuales no le enseñan a conocer a los escritores de los pueblos hermanos. Haría falta una labor entusiasta y continua, de manera que el lector, al ver en los escaparates de las librerías las obras de los escritores de otros países, pudiera estar orientado sobre sus valores y se decidiera a ir a comprar y leer. Este, digamos, desconocimiento íntimo de la producción de otros países, con algunos momentos de cambio, como puede ser los años del boom latinoamericano, se ha mantenido hasta ahora. Hay un desconocimiento que impide que se sepa qué es lo que se está escribiendo en otros países, y además hay una situación a veces de desprecio implícito. Hace poco uno de nuestros conocidos escritores protestaba por la cantidad de reseñas de obras latinoamericanas que había en un importante suplemento cultural. No solamente un desconocimiento, sino también una cierta postura de rechazo. Pero aún hay más. Ya en 1929, y esto ha seguido hasta la actualidad, los editores españoles estaban inundando de libros, de colas de edición, de ediciones sobrantes, etcétera, el mercado americano, con el consiguiente problema para la industria local hispanoamericana. Ya en el año 29 se queja de que este delegado de Espasa-Calpe en Buenos Aires, de que los editores españoles están mandando libros que al público local no le dicen nada y, por tanto, no quieren leer. La situación se mantiene prácticamente ininterrumpidamente. Hay que recordar aquí cómo, al lado de las retóricas empresariales, siempre hay una retórica muy ideológica. En el año 44, el editor Gustavo Gili, fue un gran editor que empezó a abrir el camino de México, dice: no puede haber política imperial si se prescinde del vehículo más eficaz para su expansión y no se considera el libro como un instrumento más precioso para hacer llegar el sentir de España y de nuestra inveterada civilización a todos los países que han heredado el tesoro de nuestra lengua, que es tanto como decir de nuestra alma. Bien, al parecer no estábamos jugando solo con libros, solo con negocio, estamos jugando con el ser hispánico, con el alma. Bien, esta retórica hay que decir que se sigue manteniendo. Nuestro actual ministro de Cultura, no en términos imperiales, pero por lo general, siempre que se habla del libro español en América, bueno, se habla a veces de negocio, pero se habla también de la misión de la lengua española, de la misión de cultura, incluso de civilización. Liber fue un aparato al servicio de esta corriente hacia América, pero que me la salto para no alargarme, pero voy a ir terminando con dos cuadros que reflejan
la asimetría que ya podíamos ver desde los años 20 entre lo que compramos los españoles de América y lo que exportamos a América en libros. Este es un dato del 2006, que hay una relación de 1 a 25, exportamos 25 veces más de lo que importamos de allá, y este es otro dato del 2011, en que la proporción ha ido creciendo, como ha ido creciendo igualmente después del año 2011. Bien, hay un par de escritores de blogs, a mí la palabra bloguero no me gusta mucho, pero que están siguiendo el tema de cuál puede ser el futuro, y aquí entramos ya en el mundo digital, del libro en español en este contexto. Está Bernat Ruiz Domènech, que está aquí presente en la sala, que dice: el libro digital acaba con todo esto, con la situación anterior. Da igual si edito el libro en Barcelona, Nueva York, Addis Abeba o las Seychelles. No importa si lo edito en castellano, inglés, ruso o swahili. Lo importante es contar con una buena conexión a Internet y la capacidad de leer, evaluar, editar y vender los libros en cada idioma. Todo eso hoy se compra, y se compra a buen precio. Efectivamente, los operadores internacionales están editando en español, están manejando los libros, el comercio del libro digital y del libro, el papel, en España y en América. Y, como dice el director del CERLAL, el entorno digital sigue siendo un gran desafío. Por eso la creación de un catálogo digital es esencial. Ya saben que lo que hemos tenido durante los últimos años es un proceso de racionalización con y la creación de bases de datos de libros que luego permitan el comercio digital, pero, como bien dice él, cuando termina funcionando como ese catálogo, ¿a quién beneficia? Dice: a Amazon, donde identificamos 70.000 referencias de títulos latinoamericanos. Bien, otro autor de blog, que es Manuel Gil, aboga por la creación de distribuidoras digitales hispanoamericanas que permiten el viejo problema, que circulen los libros americanos en España, que los libros españoles vayan a América, y la situación en este nuevo momento estamos de nuevo como veíamos al principio de los años 20, es decir, la circulación de libros dentro de la lengua es insuficiente a todas luces, la circulación cultural se resiente de ello, las hegemonías se perpetúan en una situación en que los países con mayor potencial editorial y empresarial son los que mandan en el mercado, y no para bien del público de ese mercado, sino para cumplir con sus intereses en una gran medida. Y la gran pregunta es si el nuevo momento, si la nueva revolución digital va a permitir terminar con ese estado de cosas, mejorarlo para el público lector español e hispanohablante, para que los autores de un lado y otro del Atlántico sean leídos también a un lado y otro del Atlántico. Y, en un cierto sentido, estamos ante una nueva situación en la que un problema que, como hemos visto, aunque fuera muy someramente, es un problema que tiene prácticamente un siglo de antigüedad, puede que se resuelva. Voy a terminar con una alusión a la primera revolución en el mundo del libro, que fue la revolución de la imprenta. Este es una edición del Quijote, igual que hemos empezado con la edición del Quijote que leía Borges, hecha por un editor francés, acabaremos con esta edición del Quijote del año 1607, hecha en Bruselas. 1607 es solo 2 años después de la aparición de la primera edición del Quijote en España. Esta edición de Bruselas, en español, es además la primera edición que contó con ilustraciones. Bien, resulta que durante la época de máximo esplendor de las letras españolas, el siglo de oro, el gran negocio que se hizo
por parte de los editores, impresores del momento, se hizo fuera de España, sobre todo en Flandes, aunque también en Praga y en otras ciudades. Estos libros españoles de autores españoles se comercializaban a través de los editores de fuera. Y este fue un problema grave que hizo que, desde el punto de vista de la creación de una industria del libro, se perdiera la oportunidad, como digo, máxima, en la que los autores españoles estaban dando lo mejor de sí hacia la propia España y luego hacia todo el mundo. Como digo, fue una oportunidad perdida. ¿Será este el horizonte que tenemos ante nosotros? Bueno, muy probablemente sí. Estamos en un mundo, el mundo de Internet, que los que lo hayan seguido desde sus inicios lo saben bien, empezó como una promesa de permitir particularidades, pequeños operadores, agilidad, localidad, etcétera, y hemos ido hacia una concentración monstruosa. Bueno, es muy posible que al final los grandes operadores del libro en español para todos los mercados hispanohablantes sean estas empresas, no sea ninguna empresa ni española, ni mexicana, ni argentina, etcétera. ¿Perdón? Ni siquiera empresa editorial. La pregunta que yo formularía, no para que se responda aquí, sino para que nos la llevemos con nosotros, es, dado que esta situación parece casi fatalmente que es la que vamos a tener, ¿qué es lo que nos puede quedar a los editores, autores, intelectuales, gente de la cultura de los países hispanohablantes para intervenir en el futuro y en el presente de nuestra cultura? Es una pregunta que, como ven, llevamos un siglo y quizá más planteándonos, y quizás en el mundo digital sea el momento para responderla. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Todo tiene un principio y parece ser que todo tiene un final, y es lo que nos toca ahora. Para los que no habéis estado en otras ocasiones, bueno, en la otra ocasión, en las clausuras nos gusta que las inauguraciones se hagan en 55 minutos, creo que lo conseguimos, y nos gusta que las clausuras se hagan en 5, para abreviar y que sea lo más rápido posible. De los 5, 4 minutos y medio los va a emplear Darío Pescador, que es nuestro redactor de conclusiones, es decir, que va a leer las conclusiones que Darío ha redactado y que la organización del Congreso asume como suyas. Darío. Eso en mi pueblo se llama exención de responsabilidad. Tengo que confesarles algo. Soy un observador del futuro. La buena noticia es que dentro de 15 años se inventa la máquina del tiempo y unas pastillas que te tomas para no arrugarte. Así que en este viaje he decidido venir a este congreso de ebook de Barbastro y he dejado a mi yo de hoy, a mi yo de 2014 en casa haciendo una bonoloto. Por desgracia no les puedo desvelar lo que va a ocurrir en el futuro porque se han puesto muy serios con crear paradojas espaciotemporales desvelando información socioeconómica. Te descuidas y te ponen 100 millones de pesetas de multa. Eso no lo tendría que haber dicho. Pero sí que puedo comentarles algunas de las cosas que voy a presentar en mi informe cuando regrese a 2029. En este congreso el escritor Gonzalo Torné ha mencionado que la sustitución del libro electrónico por el digital es una metáfora. Pero incluso hoy está resultando ser una metáfora muy literal. En el metro de Madrid o el de Barcelona se ven ya muy pocos libros en papel. Es curioso observar cómo aquí, en estos años, se confunde la lectura con la venta de libros. Es cierto que las ventas de libros solo suman el 5%,
pero sin embargo la mitad de los lectores en España ya leen en una pantalla. Esta inmensa disparidad entre la abundancia de la demanda y la pobreza de la oferta debería hacer saltar todas las alarmas en la industria editorial. Pero aquí nadie parece tener demasiada prisa por actuar. En estos días, los editores tradicionales siguen dedicados a ese trabajo invisible y necesario de presentar los libros impresos como objetos selectos, elegantes y sin erratas, mientras confiesan abiertamente que invierten poco tiempo en crear versiones más cuidadas de los libros electrónicos y se quejan amargamente del trabajo que suponen. Al tiempo que se aplica la ley de propiedad intelectual más retrógrada de Europa, las bibliotecas públicas acumulan ya 20.000 préstamos de obras digitales. Por extraño que pueda parecer, las editoriales aún insisten en aplicar a los libros electrónicos prestados las mismas condiciones que a los libros impresos. El trasvase de poder entre los editores y los autores es evidente, pero no es completo. Los autores se han convertido en editoriales con patas. Publican sus propias obras como libros electrónicos, las promocionan y se comunican con su público a través de los clubes de lectura. Aún así, en su mayoría, anhelan ver su nombre en papel, porque este es el pasaporte para aparecer en los medios de comunicación de masas. Los colegiales de 2014 escriben a toda velocidad con sus pulgares en teléfonos móviles mientras cargan en sus mochilas con varios kilos de libros en papel. En palabras del director de Educación de la editorial Planeta, tenemos alumnos del siglo XXI, profesores del XX, aulas del XIX y una ley educativa del XVIII. Roger Domingo recuerda que hace tiempo que el libro ha perdido el monopolio de la transmisión del conocimiento. La lectura concentrada de un texto largo convive con un flujo continuo de información y un frenesí de retweets y de me gusta que estimulan al cerebro de forma parecida al sexo o las drogas. Pero no conviene olvidar que hoy se lee más que nunca antes en la historia, en cualquier formato, en cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los libreros y los bibliotecarios están hoy en día en una posición privilegiada para observar cómo cambian los hábitos, las necesidades de los lectores y fomentar la lectura. Son muy conscientes de que atraviesan este territorio comanche compartiendo la caravana con los editores porque están dedicados al mismo producto y al mismo cliente y se preguntan por qué no hay más cooperación entre ellos. Si ellos supieran lo que viene. Surgen nuevos negocios alrededor del libro electrónico. Curiosamente, ninguno de ellos consiste en publicar libros electrónicos, porque ese bacalao ya está cortado. En su lugar, ofrecen servicios en las orillas de este nuevo ecosistema, desde hacer tangibles las descargas en forma de tarjetas de cartón que se pueden regalar, hasta nuevas formas de conectar a los autores con los lectores, a los editores con los autores, o de fomentar la lectura en los niños. En esta época, Amazon domina el mercado de los libros electrónicos en España y los editores tienen una última oportunidad histórica de hacer frente a esta fuerza formidable y tomar las riendas de su propio negocio, apostando por un formato común y abierto. El formato EPUB presentado aquí por Pierre Danet, miembro del IDPF, es un ejemplo. Pero para hacer esto tendrán que ponerse de acuerdo primero. Mientras el Titanic editorial maniobra para intentar evitar el choque contra el iceberg, en unas lanchas rápidas llegan los primeros servicios de suscripción y descarga de libros electrónicos, que están redefiniendo lo que significa un libro. En lugar de pensar en ejemplares vendidos, se concentran en ofrecer un servicio de lectura. Un servicio libre de limitaciones y centrado en dar al lector lo que quiere leer, cuando lo quiera y donde lo quiera. Algo que hoy en día ya está ocurriendo con la música. Por primera vez en este congreso se oye decir que la mejor forma de fomentar la piratería es poner trabas a la lectura. El español sigue siendo el cuarto idioma del mundo, pero el mercado de libros dista mucho de ser único. Está fragmentado por países a ambos lados del Atlántico. Y los libros electrónicos se han convertido en otra oportunidad histórica de tender un puente de palabras entre las dos orillas. No les puedo decir nada más, tengo que despedirme. Tengo muchas ganas de meterme en la cápsula, volver a casa, cerrar los ojos, conectarme a Internet y leer un rato. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Qué bien lo hace, ¿eh?
Las conclusiones las vais a poder leer, descargar, compartir en 5 o 10 minutos. Pues gracias, estarán en la web del Congreso, en la parte de prensa, gracias al equipo de Ronda Comunicación, que es el equipo liderado por José Luis Pano, que está compuesto por David, por Pilar y por Marimar, y que si están por ahí les pediría que subieran al escenario, que son los que han hecho posible que estén todas las mesas, ponencias, entrevistas. Ahí tenéis un montón de material del Congreso, de fuera del Congreso y de todo, de los ponentes, entrevistas a asistentes, a congresistas, y que ya no sé qué más decir, que bajéis, que si no... Entonces, están bajando. Mientras suben al escenario también Alberto Naya, que es el autor del diseño corporativo, digamos, del diseño de todo lo que es el logotipo y todo lo que es la imagen corporativa del evento. Y aparte son los que nos ayudan, junto con Raquel, Carla, Blanca, los que nos ayudan, las azafatas, toda la asistencia. No sé si sabéis que ha habido 43 ponentes, que los ponentes viajan, que hay trenes, que se pierden trenes, que hay que poner un coche a Lérida, que hay que no sé qué. Bueno, pues todo eso lo ha hecho la gente de 28 Estudio Creativo, capitaneados por Alberto Naya. Hay, desde abajo no se ve, pero hay una persona arriba que se llama Tamara, que gracias a ella se está enterando porque está siguiendo el streaming. Gracias a ella y al equipo de Agora News se ha podido hacer la retransmisión en streaming de un 70% del Congreso. Como esto se está retransmitiendo en streaming, para los que lo estén viendo, no hemos retransmitido todo el Congreso. No ha habido ningún fallo técnico, lo habéis hecho estupendo. Es que la organización hemos decidido que solo retransmitíamos el 70% del Congreso. Como me dijo ayer Pierre Danet, que es una de las partes que no se ha retransmitido, yo he viajado hasta Barbastro. Creo que ese es el motivo de por qué no hemos emitido el 100% del Congreso. Hay un equipo de prensa, del Congreso, que trabaja antes, en medio y después del Congreso, que es un equipo estupendo, que está Celia García, está Beatriz, y está Lourdes, que trabaja en la Diputación Provincial, en prensa de la Diputación Provincial, y que, bueno, pues estamos trabajando con ella durante todo el año. Yo os pediría a las tres, qué suerte tenemos, 3 chicas con las que trabajamos eso, durante todo el año para hacer posible la información del Congreso, que además ha salido muy bien. Sabéis que hemos salido en Herrera en la Onda, con Carlos Herrera, hemos salido en televisiones nacionales, etcétera. Bueno, pues ellas son las que lo hacen posible. Bueno, hemos salido en televisiones nacionales y en los medios locales, que son muy importantes y nos ayudan muchísimo, que también se lo agradecemos. El Centro de Congresos tiene un equipo estupendo que dirige José María, que también nos ha ayudado muchísimo. Yo creo que están arriba en los técnicos, pues tanto de imagen, de sonido, etcétera, y también del Ayuntamiento de Barbastro, que ha colaborado muchísimo, y especialmente pues la jefe de prensa, Rosa, que está entrando ahora, y que, Rosa, José María, estamos hablando de vosotros, subís también. Un aplauso para los compañeros de Barbastro. El Congreso, sabéis que no se puede hacer sin los patrocinadores. Nos han ayudado y además mucho, pues de distinta forma. Gracias. Me acaban de decir que me van a matar.
no sé si se ha oído. Kodak, Amazon, 28 Estudio Creativo, Asociación Provincial de Libreros, Ayuntamiento de Barbastro, Universidad de Zaragoza, la Unión de Editoriales Universitarias, la UNED de Barbastro, Viñas del Vero, bueno, a todos los que han colaborado en el Congreso les damos las gracias, pero se las damos especialmente, muy especialmente, a la Diputación Provincial de Huesca, que es quien ha apostado por este Congreso y lo hace posible. Es el patrocinador principal y, además, es el organizador del Congreso. Entonces, está Luis Gutiérrez, el diputado de Tecnologías de la Diputación Provincial, que también me gustaría que le diéramos un aplauso y un agradecido aplauso. Tenemos un fotógrafo que va a ser el que nos suba, porque si no, no hacemos foto. Tenemos un fotógrafo estupendo que es Álvaro Calvo, que son las fotos estas que habéis estado viendo aquí en la pantalla y que lo hace francamente bien, que forma parte del equipo este que tenemos de amigos. Álvaro, ahora te veo. Y que bueno, pues es uno de los jóvenes valores. Como decíamos ayer, lo de joven pasará, lo de valor seguro que no. Uno de los jóvenes valores de la fotografía altoaragonesa, ¿no? Y bueno, pues estamos muy contentos y muy agradecidos de lo bien que trabaja. Álvaro. Hay una persona que trabaja especialmente y que bueno, pues que no sabe explicar muy bien qué hace en el Congreso, porque no lo explica nunca muy bien, pero es la persona que realmente que lleva el Congreso en cuanto a lo que yo debería hacer, ¿no? En lugar de hacerlo yo, lo hace él, y como lo hace también, pues ¿para qué voy a hacer yo nada? O sea, es una cosa. Es Antonio Estopiñán. Este hombre en corbata ponentes, que es ponerles el micrófono, no es nada malo, en corbata ponentes, hace un montón de tareas secundarias y también las importantes. Por ejemplo, decide los que vamos a comer, los que no vamos a comer. O sea, realmente es el que manda en el Congreso, ¿no? Si sale algo bien, como suelo decir, ya sabéis que lo he hecho yo, si sale algo mal, lo ha hecho él. Darío Pescador, ya os lo he presentado antes, es otra persona de las que contamos en el Congreso siempre con él, porque es un excelente colaborador y bueno, es un magnífico periodista y mejor redactor, ¿no? No sé por dónde para, por aquí, pues aquí lo tenéis. Y como ya no sé si superamos los del escenario a los que estáis sentados en el patio de butacas, pues solo me quedan dos. Uno es José Antonio Millán, que es el último ponente, la última persona que ha intervenido y que, digamos, representa a todos los que habéis intervenido, a todos los ponentes, Arantxa, Silvia, bueno, a todos los que, desde aquí se ve poco, a todos los que habéis intervenido en el Congreso y que bueno, pues que ha sido un lujazo teneros y tener pues, a ponentes eso como José Antonio Millán. Y, por último, a vosotros, que si queréis podéis subir también. Estaremos encantados de hacernos una foto todos juntos a los que habéis estado en el Congreso. Esperamos que lo hayáis pasado al menos la mitad de bien que lo hemos pasado nosotros y, si es así y hay suerte, que podamos estar el año que viene en el tercer Congreso del Libro Electrónico. Muchas gracias y buenos días. Subid los que queráis.